Lanzarote, o también conocida como Lancelot, el caballero de la carreta, fue escrita por el autor francés Chrétien de Troyes. En aquel momento las novelas se nombraban como roman. Esta obra fue escrita entre el año 1176 y 1181. Esta fue escrita por petición de María de Champaña, quien era la hija del rey Luis VII de Francia. El caballero de la carreta se le también denomina como una fase de amor cortés. El amor cortés es un concepto literario que se utilizó en la época de la Europa medieval y esta se describía como una relación caballeresca, amorosa, simple entre el hombre y su amante o mujer, que expresaba todas las formas de sentimientos posibles a pesar de que no era tan sincero el amor en aquel entonces. Lo que nos cuenta el caballero de la carreta es la historia del caballero Lancelot, quien forma parte de un grupo de caballeros quienes han sido reclutados por el rey Arturo, quien cuenta que su esposa, la reina Ginebra, ha sido secuestrada por su captor Melian Gant, y este les manda para poder rescatar a la reina y así poder gozar de jugosas recompensas para el caballero que logre rescatar a la reina Ginebra. Igual como se mencionó lo del amor cortés que se considera evidente en esta obra, es que nos pone en el papel del caballero Lancelot y quien termina teniendo sentimientos por la reina Ginebra. Y él mismo empieza a hacer una serie de proezas y sacrificios a lo largo de su trayectoria para poder salvarla. Pero aquí también nos pone la diferencia de clases en lo que está entre ambos personajes. Por un lado, la reina Ginebra es de la clase alta y se goza de lujos y privilegios y además de tener un gran poder junto con su esposo el rey Arturo. Por otro lado tenemos a Lancelot, quien es un caballero que es de una clase inferior. Se podría decir que es una clase de caballería, pero por la diferencia de clases que hay entre la reina Ginebra y Lancelot, es casi un hecho que no se podría concretar este amor de manera oficial. Porque en aquel momento, así las clases que se difieren mucho, eran muy mal vistas en aquel entonces. Lo que es el título de El caballero en la carreta nos muestra que en la misma historia nos cuenta que Lancelot se había subido a una carreta. Y eso es también lo que dio el origen al título de la obra de Chrétien de Troyes. El problema es que en esta detalle de que Lancelot se haya subido en la carreta es que le hace perder los derechos que tenía como caballero en aquel momento. Y eso lo convertía en una paría según lo que dictaba el código de caballería. La paría es un término utilizado que hace que una persona sea removido de todo derecho o goces que gozaba en una clase. Y en este caso, Lancelot perdía los derechos de la caballería como era dictado el código. Y esto también traía consecuencias de que era considerado como alguien inferior. O sea, incluso perdía el trato digno que tenía como caballero. Y eso es lo que fue un sacrificio que tuvo que hacer Lancelot para poder rescatar a la reina Ginebra. El caballero en la carreta también nos cuenta algunos temas que son importantes para la trama de esta historia. Entre ellos el gran heroísmo del gran caballero Lancelot, el amor mutuo que tiene Lancelot por la reina Ginebra, los actos de combates que ha habido a lo largo de la travesía de Lancelot, y a la vez también nos cuentan algunos temas relacionados como la traición, un tema que es bastante controvertido en la historia. El concepto de la magia también está muy presente en la historia de Lancelot, ya que nos cuenta que a lo largo de los desafíos que tiene que atravesar es entre ellos escapar de una torre a la cual ha sido encerrada, la participación de justas y torneos de caballería, pero a la vez también tiene que usar la magia para poder atravesar puentes peligrosos o incluso el uso de anillos mágicos para combatir a gigantescos monstruos que impedirán el paso de Lancelot en su misión de rescatar a la reina Ginebra. En el tema relacionado con los combates en los torneos o justas,
nos muestra que Lancelot tiene una gran destreza para el combate y una gran virtud, ya que esto se demuestra con Lancelot teniendo el reto de enfrentarse a una gran horda de caballeros enemigos, y este demuestra sus habilidades logrando derrotar a toda la horda de caballeros, mostrando un gran honor como caballero. Eso sí, también nos cuenta que también recibió el apoyo de una mujer en secreto, aunque Lancelot nunca se dio cuenta de esto, pero esta mujer lo apoyó en sus combates. El caballero en la carreta también nos muestra a lo largo de su cuento que también posee cierta cantidad de valores que mostraba lo que era un verdadero caballero en aquel entonces, y que incluso estos valores llegaban a considerarse como valores cristianos, pero eso del cristianismo se hablará un poquito más adelante. Los valores que incluye esta novela, entre ellos está la fortaleza y la valentía. En uno de los momentos donde Lancelot se enfrenta a un reto de levantar una gran losa de un sarcófago para rescatar a algunos cautivos. Y eso demuestra que Lancelot logró mostrar una gran fuerza que pudo levantar la gran losa. Y también mostrando que tenía la valentía para poder enfrentarse a los desafíos que se le vendrían, además de tener un gran nivel de fuerza para poder lograr el cometido y lograr el desafío. En buena parte de lo que es el caballero en la carreta y la travesía de Lancelot es que también nos muestra que tiene el gran valor de lo que es la lealtad y la determinación, ya que está dispuesta a sacrificar su propia vida por poder salvar a la reina Ginebra, así defendiendo el gran honor que tenía como caballero en ese entonces, y está dispuesto a hacer lo que sea con tal de rescatar a la reina. E incluso también a pesar de las grandes hazañas que tenía Lancelot como caballero, él también mostraba el valor de la humildad, ya que en ciertas formas no buscaba reconocimiento público por las grandes proezas que ha hecho, ya que él prefería mantenerse en perfiles bajos o de plano mantener el respeto que tenía hacia los demás, pero eso sin dejar que le afecten las grandes proezas que tenía, con el objetivo simple de cumplir el deber como caballero y no buscar la fama por ningún mérito. Como se mencionó antes en el tema de los combates en caballería y justas, se mencionó que había una misteriosa mujer que apoyó a Lancelot en sus combates. Pues bien, esta mujer también acompañó a Lancelot en toda su trayectoria, mostrando lo que es la fidelidad y la curiosidad. En el caso de que el valor de la fidelidad, esta mujer estaba dispuesta a seguir al gran caballero Lancelot a pesar de que ella no tenía ni idea de quién era y que confiaba en las destrezas del caballero Lancelot. También mostraba curiosidades porque la misma mujer tenía el propio interés de las grandes destrezas de Lancelot y a la vez insistía en saber la identidad de Lancelot, ya que en esto se podría decir que esta mujer quería algo más que una simple amistad, conocerlo y tener una relación entre ellos. Se describe en la historia del caballero en la carreta que Lancelot no hizo esta travesía solo. Al igual que lo mencionado con la bella dama, también recibió apoyo de otros como el Vavasor y su familia, quien le habría brindado hospedaje para poder reposar y así luego continuar con su aventura. Sin embargo, nos cuenta que el Vavasor y su familia también viven de grandes limitaciones y las injusticias que vive la servidumbre de aquel entonces. Y es por eso que también tienen gran confianza en el caballero Lancelot para que los pueda liberar de estas injusticias. Y esto también se muestra con la colaboración, ya que dos de los hijos del Vavasor acompañaron a Lancelot en su aventura para poder recibir apoyo y con una gran fe de que puedan ser liberados de las injusticias de la servidumbre de aquel entonces. Si bien que en la aventura de Lancelot lo acompañaron la bella dama y los dos hijos del Vavasor, también a la aventura se unieron algunos caballeros e incluso prisioneros de guerra, quienes ellos también mostraban una admiración por las grandes destrezas de Lancelot, pero a la vez también mostraban un poco de esperanza para poder ser liberados,
y así poder tener un gran honor. Así con la gran imagen que estaba mostrando Lancelot, y a pesar de que él mismo no buscaba esa atención. Y eso es lo que también buscaban los caballeros, al menos poder ser liberados o incluso reivindicar a los prisioneros de guerra. Y es por eso que también se unieron al combate y a la aventura para rescatar a la reina Ginebra. Los valores mostrados en lo que es el caballero en la carreta nos muestran lo grande que fue el gran caballero Lancelot con sus grandes destrezas. Pero hay incluso algunos que mencionan que Lancelot también podría añadir valores cristianos, tales como la humildad, la sumisión o el sacrificio. E incluso se le llegó a considerar a Lancelot como una figura crística. La figura crística proviene del término hebreo Mesías, quien se le relaciona conjuntamente con Jesús de Nazaret o Jesucristo. Si bien la obra de Chrétien de Troyes, El caballero en la carreta, sería como un inicio de los temas y los valores relacionados con el cristianismo, ya que en obras posteriores de Chrétien de Troyes hablaría de temas más relacionados e incluso más enfocados con el cristianismo o la crucifixión de Cristo. Entre esas obras está la conocida obra Perceval o el cuento del Santo Grial, publicados años después. A pesar de los valores que también añade esta gran obra de Chrétien de Troyes, también se suman algunos temas relacionados con la cobardía, la deshonra e incluso la traición, aunque este último no se mencione de manera explícita. En el tema de lo que es la deshonradez y la cobardía se muestra incluso en los propios combates de justas y caballerías, ya que incluso hay el mismos otros caballeros que se burlan de Lancelot, incluso llegan a intentar hacerlo perder en los combates, ya que estos solo buscan hacer burlas o incluso hacer presumir que ellos tienen mejores destrezas que el propio rey Lancelot, pero que estos son mandados a callar cuando ven las destrezas de Lancelot e incluso a pesar de los intentos de sabotear sus destrezas. En el tema de la traición bien se sabe que no está mencionada explícitamente esta obra, pero esto también se relaciona con el secuestro de la reina Ginebra e incluso con las complicaciones de Lancelot para poder llegar a su rescate. Bien se sabe que su raptor fue Meleagante, quien se cree que era un caballero, un gran caballero honorario que era hijo del rey Gor, un reino en donde ningún extranjero salía con vida. Y eso también se muestra que buscaban también hacer eso con la reina, deshacerse de ella. A la vez de que también se menciona la traición con las complicaciones que vivió Lancelot a lo largo de su trayectoria para poder rescatar a la reina. Entre ellas como el cruce de un puente de agua, o el cruce de dos caminos muy traicioneros, o incluso pedir permiso de paso para el rey Bardemogus, quien estaba de paso en el camino de Lancelot y que no estaría dispuesto a dejarlo pasar. Bien se mencionó que los valores fueron parte fundamental en el triunfo de Lancelot, pero no realmente se fueron la totalidad del triunfo de Lancelot. También estuvo involucrada la magia, y bien se vio en los combates y sus batallas que tuvo que combatir contra monstruos o de plano cruzar puentes. Ahí también se supo que la magia también puede ser útil en algunos aspectos, como por ejemplo usó la magia para el cruce de puentes peligrosos. O incluso como se había mencionado que Lancelot fue apoyado por una doncella, quien ella misma le había entregado un anillo de poder que rompía los encantamientos e incluso lo ayudó a combatir contra algunos monstruos. Y eso es lo que también fue clave en el triunfo de Lancelot para continuar su travesía y el rescate de la reina. Además de la magia, también hubo algunos conceptos que contribuyeron al triunfo de Lancelot, tales como la intervención divina, o el amor de la verdadera pareja. Y esto también se confirma con el tema de la mujer, que muestra gran interés por el gran caballero, y a la vez de que también mostraba su intervención divina, ya que eso también muestra las grandes cosas que hizo Lancelot, mostrando su gran amor y a la vez el odio por sus adversarios,
y esto también le proporcionaba fuerza adicional a Lancelot para lograr combatir y lograr su misión. Sin embargo, a pesar de que la magia, aunque también es usada para las buenas cosas, también la magia fue usada en contra de Lancelot. En el hecho de también involucra la traición y los momentos en que se ha complicado la aventura. Uno de esos casos es, por ejemplo, un enano que engaña a Lancelot para hacerle creer de algunas cosas que realmente no funcionaban para él mismo, sino que buscaban el beneficio del mismo enano. Y estas artimañas provocaban que dejaran a Lancelot en una incertidumbre o empezar a cuestionarse de esta misión, pero que al final de cuentas supo sobrellevar y lograr continuar con la aventura. El final de El Caballero en la Carreta nos muestra cómo Lancelot logra derrotar a Meleagante, quien había sido el captor de la reina, y este cumple su misión de lograr el objetivo que le habían impuesto el rey Arturo. Y ahí es donde se muestra que al final celebran con honores a Lancelot, emborrachándose a más no poder, mostrando el final de la historia. Aunque sí, lo que mencioné sobre el hecho de que Lancelot se había subido a la carreta y que había perdido su honor como caballería, en realidad no se supo más allá de él mismo, sino que simplemente se lo guardó para sí mismo y aún así los demás lo festejaron como caballero. Y así es el final de la historia de Lancelot. Y sin duda lo que nos deja El Caballero en la Carreta nos muestra un gran amor cortés que lo que representaría el amor en aquel entonces de la Europa medieval. Y a la vez también nos muestra grandes valores como lo que es la valentía, el progreso y muchos otros, mostrando que incluso a pesar de las adversidades, por más difícil que sean, llegan a ser pasables, y eso es lo que demostró Lancelot con sus grandes destrezas. Todo por cumplir el código de honor que lo representaba como caballero, así con tal de cumplir su misión.